Vamos a hablar con quien hace un análisis detallado de esta cuestión, que es el diputado Daniel Arroyo del Frente Renovador. Daniel, soy Pablo Mesina y el equipo de Sloto en Radio 10. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y un gran gusto. Bueno, gracias por atendernos y cuéntenos qué análisis, qué le pareció esto que ha ocurrido, porque tuvo rechazo desde muchos sectores el decreto del presidente. Y la verdad que tiene que tener mucho rechazo. A mí me parece que es un retroceso grande para la democracia y para la vida cotidiana. Por un lado, de un plumazo deroga un montón de leyes. Claro. Por otro lado, permite usar los fondos del ANSES y permite la incorporación del sector privado en el uso de los fondos del ANSES. Y después lo que estaban diciendo recién, las cuentas sueldo, permite el embargo de las cuentas sueldo en un país donde todo el mundo está endeudado, con la financiera de la esquina, la vuelta, con las mutuales, claro. Que todo el mundo, como no le alcanza la plata, se endeuda a tasas altísimas. El embargo de las cuentas sueldos abre una ventana bastante difícil. Me parece que objetivamente, además de no respetar el Congreso, va para el mismo lado donde parece ir siempre el gobierno, que es quitarles a los que menos tienen. Sí, además lo que decías recién, Daniel, a ver, el tema del embargo, todo el mundo endeudado o endeudándose, con una economía que además para adelante no da una previsibilidad clara, porque cuando se ve que se aprueba el presupuesto, a los 2 días cambiamos la meta de inflación, cuando vemos que la inflación que tenía que ser el 17 termina siendo prácticamente el 25, es como que hay un miedo, ¿no?, a estas cuestiones que después puedan servir para ejecutar deuda de una manera compleja. Bueno, de hecho, los que han tomado créditos hipotecarios, lo que llamamos el crédito UVA y que se indexa por inflación, claro, por ejemplo, deben estar todos preocupados, no solo los que tienen las carpetas en trámite, sino los que han tomado, claramente. Está claro que la economía está funcionando mal, está claro que las previsiones que tiene el gobierno no se dieron las anteriores, ni la del segundo semestre, ni la de inflación del año pasado, ni el crecimiento, ni las inversiones, y difícilmente se ven las de este año. Tuvimos 3,1% de inflación en diciembre. Claro. La inflación siempre es más alta en alimentos y siempre es más alta en medicamentos. O sea, golpea más a los más pobres, que sobre todo compran alimentos, y a los más grandes, a las personas mayores, que tienen una canasta básica fuerte en medicamentos. La verdad que la situación va mal y el decreto lo que habilita es a que los bancos o a los que los prestamistas puedan manotearla a los que menos tienen, lo cual es muy malo porque le están dando créditos, que decir que son usurarios es ser respetuoso. Hoy las financieras están dando al 150, al 180% anual. Claro, es enorme, es enorme. Agustín Rossi, el jefe de bloque, el FPV, dijo que se iba a pedir la derogación. ¿Lo ve posible usted esto cuando el Congreso comience a funcionar? Creo que sí, que tenemos que pedir la derogación y tenemos que hacerlo de la manera más clara posible. El problema que hay es que, en principio, en la comisión que evalúa los decretos de necesidad de urgencia tiene mayoría el gobierno. O sea, claro. Claramente espero que el gobierno, como otras veces vuela para atrás, no se puede gobernar por decreto, y además no se puede, en un país donde está todo el mundo endeudado, donde está muy complicado, donde los costos fijos son altos, las familias arrancan pagando un montón de gas, de luz, de un montón de cosas, permitir también que se metan con el sueldo y que se puedan utilizar los fondos del ANSES es abrir una ventana, me parece a mí, muy riesgosa en Argentina. Margarita Stolbizer habló de la inconstitucionalidad y que va a hacer una presentación cuando se habilite la feria. ¿Qué piensa? Que sí, que es inconstitucional, que ya el gobierno se tentó con algo que parece increíble, que es nombrar 2 miembros de la Corte Suprema por decreto. Claro. Después se tentó con algo que para mí es más increíble aún, y es que cuando se cayó la primera sesión con la reforma provisional, a alguien se le ocurrió en la peregrina idea de hacer una reforma del sistema previsional, o sea, una reforma del tema más importante que tiene Argentina, el sistema de seguridad social, también por decreto, y de hecho anunciaron que lo habían firmado todos los ministros y faltaba solo el presidente. Ahora van por este lado. Yo, sinceramente, nunca le tuve fe al gobierno en materia económica y social. Siempre pensé que nos iba a meter en un lío bárbaro y creo que lo está haciendo. Pero sí le tenía fe en los republicanos. Me parecía que teníamos la chance en la Argentina de tener una derecha moderna, más republicana, más institucional. No va por ese lado, al revés. Va por concentrar y manotear todas las cajas que están cerca de la manera que le parece. Sí, además teniendo en cuenta el Parlamento, ¿no? Hubo desde algunos sectores como que se toma atribuciones que no le corresponden y que se está burlando también y puenteando al Parlamento en este momento. Es que está modificando leyes en el marco de ninguna emergencia. Si estuviéramos en guerra, si hubiera una situación particular, está claro que alguien podría hacer eso. Está modificando leyes sin ninguna emergencia, moldeando un cuadro que viene dándolo hace rato, que es básicamente una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, fortaleciendo siempre soja, minería y sector financiero, es decir, los sectores de la economía más concentrada, siempre en la misma dirección, pasando por arriba del Parlamento. Yo tengo la impresión de que el gobierno leyó
con las sesiones de fin de año, con tanta tensión, que le iba a ser muy difícil la Cámara de Diputados, y entonces decidió hacerla fácil, que es mandar por un decreto todo lo que tiene ganas o todo lo que le parece. Es inconstitucional, tenemos que ir para atrás con eso, pero además complica mucho la vida cotidiana, no solo el problema de institucionalidad, es meterle la mano en el bolsillo o abrir una ventana muy complicada para gran parte de la gente. Y estamos hablando además que hay un problema de sobreendeudamiento de las familias en el sector formal y en el sector informal. El crédito funciona así en Argentina: el que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo y va y patea para adelante en cuotas, o solo paga el mínimo, 60% de interés anual. Claro. El que va a la financiera de la esquina, 120% de interés anual. El que va al financista del barrio, lo que sea. Hay un sistema de crédito. El crédito es generador de pobreza hoy, y lo que está permitiendo son instrumentos para que avancen los sectores financieros, que decir que dan crédito usurario es ser demasiado respetuoso. Ahora, Daniel, Sebastián Lacunza soy. Hiciste mención recién a la transferencia de recursos de los sectores de menos ingresos a los de más ingresos. El gobierno suele esgrimir que tiene un gasto social récord. El oficialismo suele decir que no ha reducido planes sociales, cita por ejemplo la asignación para monotributistas, y hay un dato que es el coeficiente Gini, el coeficiente que mide la desigualdad, que en el último registro mejoró con respecto al registro anterior, no con respecto a hace 2 años, pero sí con respecto al registro anterior. Es decir, hay un argumento del gobierno que dice: nosotros no hacemos esa redistribución regresiva de la cual nos acusa, por ejemplo, Daniel Arroyo. Sí, nosotros tuvimos un 2016 que fue de una caída muy fuerte, y un 2017 que tuvo un pequeño repunte, una mejora. Cuando comparamos 2017 respecto al 2016, está claro que hay mejores indicadores sociales. Cuando comparamos con el 2015 o para atrás, han sido 2 años perdidos, donde hubo empeoramiento. Es cierto que el gobierno amplió los planes sociales, extendió la asignación universal por hijo a los monotributistas, y con mucho conflicto puso en marcha lo que se llama la ley de emergencia social, que da como un salario complementario. Es cierto que tenía el gasto social más alto hasta que se votó la reforma previsional y se hizo un recorte de 72.000 millones de pesos al presupuesto que hoy hay. O sea, el presupuesto que está votado, que se votó después, que se votó en la Cámara de Diputados, no contempla esos 72.000 pesos de recorte. Es decir, el gobierno venía aumentando el gasto social hasta la reforma previsional, que achó 72.000 millones de pesos. Claramente el 2017 fue mejor que el 2016, pero estamos en un proceso de caída. Yo lo que tengo claro que este ciclo del gobierno, dure el tiempo que dura, por cómo va y para hacia dónde va la economía, me parece a mí que termina con más pobreza, con más desocupación y con más deuda, y que este año va a crecer la economía, va a crecer la pobreza, va a crecer la economía por soja, minería, sector financiero, 2 puntos y pico, 3 puntos va a crecer la economía, pero va a crecer la pobreza porque hay despidos, porque hay parate de la actividad económica, porque está bajando el consumo, porque no se mueven los sectores que sí son mano de obra intensiva. Si vamos a un esquema de una sociedad muy dual, muy desenganchada, claro, con un alto gasto social, que es lo que históricamente tiene Argentina, y con un montón de gente mirándola desde afuera. Daniel Arroyo, diputado de Frente Renovador, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga usted buenas tardes.